Bien, en la sesión de hoy tenemos el acta que hay en el acta, don Juan Carlos. No, esa parte la Sí, leo. y la cuenta, La cuenta sí, esa la leo yo. por favor. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del jefe de gabinete del ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual hace llegar las excusas por la inasistencia del titular de esa cartera, don Julio Samit, ya que esa hora y este día se encontrarán en actividades propias de su cargo, sin perjuicio de lo anterior, y dada la importancia de la materia que se tratará en esta sesión, hace saber su interés por participar en una sesión posterior, si la comisión lo tiene a bien. En segundo lugar, un correo electrónico del asesor legislativo del gabinete del ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Felipe Ward, mediante el cual hace llegar las excusas del titular de esa cartera a la sesión de hoy por compromisos a asumir con anterioridad, que no le fue posible reagendar. Sin perjuicio de ello, en su representación, y si la comisión lo estima del caso, asistirán don Carlos Garcés, encargado nacional del programa de campamentos, y don Gonzalo Gacitúa, asesor legislativo de esa cartera. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, don Juan Carlos. Bueno, tal como se había acordado más de una oportunidad ya, que esta comisión estaba insistiendo en la asistencia o participación de los ministros tanto de Vivienda como de Bienes Nacionales. La idea es avanzar en un tema que en alguna oportunidad se planteó con mucho énfasis con respecto al tema de los campamentos y tema también relacionado con los terrenos que tiene el Estado a través de bienes nacionales, bueno, entregar antecedentes, pero también sobre la política pública en materia habitacional. Un tema que afecta a la mayoría del territorio de nuestro país, donde hay muchos campamentos, han proliferado de alguna forma en el último tiempo, y se hace necesario también conocer cuál es la opinión del Ejecutivo, pero también propuestas y también, yo diría, la opinión de organismos técnicos al respecto y, lógicamente, algunos dirigentes relacionados con el tema. Dentro de las personas que están invitadas, me gustaría, antes de que el Ejecutivo pueda tener la posibilidad de poder plantear cuál es su posición y cuál es al respecto, lo más probable que sea necesario escuchar primero a quienes son nuestros invitados, don Juan Carlos. Sí, presidente, como le decía, están invitados, que están individualizados aquí, sí. Del Colegio de Arquitectos, la señora Stay. Ella es arquitecto y premio nacional. No, ella es directora. Perfecto. Directora y secretaria general del Colegio de Arquitectos. Está don Miguel Launer, que sí, el Premio Nacional de Arquitectura, y el vicepresidente del Comité Hábitat del Colegio de Arquitectos, don Adolfo López. Por otro lado, del Ministerio de Vivienda están don Carlos Garcés y don Gonzalo Gacitúa. Perfecto. Entonces, ¿les parece, estimados diputados? Y Bárbara Plaza también, de un comité de campamentos, me parece. Que escuchemos los planteamientos que tienen en este caso los invitados antes que el Ejecutivo pueda exponer, porque la idea también es que conozca el Ejecutivo también los planteamientos, en este caso, de nuestros invitados. ¿Les parece, diputado? Sí. Entonces, le daríamos la palabra a la secretaria general del Colegio de Arquitectos, la señorita o señora Lorena Stay. ¿Está Lorena? ¿Dónde está? Sí, muy buenas tardes. Está. Sí, hola Lorena, un gusto saludarla. Igualmente agradecer la invitación a la Comisión de Desarrollo Social, de Superación de la Pobreza y Planificación. Hemos acordado como equipo poder dar los minutos que tenemos cada uno para que nuestro Premio Nacional Miguel Launer pueda leer el documento que se les envió. Le pediría a Miguel, por favor, que pudiera leer el documento. Muchas gracias. Sí, disculpe. Está disponible. ¿Está disponible? Parece el... Sí, se envió el correo. Perfecto. Don Miguel tiene la palabra, por favor. Muy bien, muchas gracias. Quiero advertir que yo voy a dar lectura a un documento que preparamos en agosto del año pasado y el cual dimos a conocer al subsecretario de la Vivienda y también al presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. El documento no está actualizado porque de agosto hasta ahora han sucedido cambios significativos, sin embargo nos parece apropiado darle lectura. Dice así: la actual pandemia ha hecho más remota la opción de acceder a una vivienda adecuada para todos los chilenos. Ha puesto al desnudo el alto nivel de desigualdad social existente en nuestro país, ya evidenciado durante las multitudinarias manifestaciones populares iniciadas a partir de octubre del año pasado.
protestas que se suman al masivo apoyo ciudadano al retiro del 10% de sus ahorros en las AFP revelan que las chilenas y chilenos impugnan la esencia del sistema económico social que hasta ayer aparecía tan sólido. Es abrumadoramente mayoritaria la conciencia por acabar con la actual Constitución, piedra maestra del modelo económico neoliberal impuesto en Chile hace más de 40 años, que debilitó al Estado como productor de bienes y servicios. El crecimiento económico como paradigma supremo, sin medir sus consecuencias. Esta receta se extendió al resto del mundo, poniendo en riesgo la existencia del ser humano a raíz de la explotación acelerada de los recursos naturales del planeta, el desprendimiento de los glaciales, la desertificación y el calentamiento global. Enfrentamos un futuro tan sombrío que hasta el periódico Washington Post publicó una editorial titulada, comillas, o muere el capitalismo o muere la civilización humana. Uno de cuyos párrafos afirma lo siguiente, comillas, no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en un 10% de la población. Me resisto a defender con mi silencio un indefendible y despiadado statu quo que concentra la riqueza de nuestros recursos naturales y medios de producción en pocas manos, capaces de derramar sangre inocente por mantener intacto este statu quo. Yo no puedo defender este statu quo que privatiza el agua, la salud, la educación, el viento, el sol, derechos humanos universales que se han convertido en mercancía, que se encuentran solo al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras las grandes mayorías invisibles solo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Hasta aquí las palabras del Washington Post. Al término de la pandemia, es imposible suponer que se restablezca una normalidad tal como era la anormalidad existente antes en Chile. Restituiremos al Estado el rol conductor en materia de vivienda, salud, educación y previsión social para construir una sociedad donde impere el bien común, la justicia social, la solidaridad y la sustentabilidad. El exministro Mañalich, generalísimo del combate contra la pandemia, hasta hace poco admitió que ignoraba los altos índices de hacinamiento y pobreza existentes en nuestro país. Es una afirmación inaceptable y un sarcasmo para millones de compatriotas forzados a convivir en esas condiciones. Nos referimos a las 47.000 familias de los 802 campamentos existentes a lo largo del país, privados de un techo adecuado y de los servicios públicos más esenciales. Esta cifra emana de un catastro nacional de campamentos efectuado por el mismo el año 2019. Como es sabido, Techo en Chile, la organización Techo, ha realizado un catastro reciente que prácticamente duplica en el curso de los últimos 2 años esta cifra. Un caso paradigmático es el de la región de Valparaíso, que cuenta con 181 campamentos, en los cuales hay 11.228 hogares con una población de 26.286 personas, siendo el campamento Manuel Bustos el que concentra el mayor número de hogares a nivel nacional. Más aún, a partir del estallido social, el proceso de tomas de terrenos ha registrado una verdadera explosión. A raíz del encarecimiento de la vida, el valor inalcanzable de las nuevas viviendas y los arriendos que han dejado sin otra opción a miles de familias. Según estimaciones de Natalia Alvarado, dirigente de la toma de nueva constitución establecida meses atrás en el Cerro Achupaya de Viña del Mar, este grupo reúne a 239 familias, otros 8 asentamientos recientes
ubicados en los cerros de Viña del Mar, fuera de la zona urbana, sumarían alrededor de 1.200 familias en total. Se trata de las tomas Alto Los Pinos, Entre Vientos, Cerro Colorado, Mirador de los Pinos, Terraza de Santa Julia y Cumbres de Cuerzo, además de las dos ya mencionadas. En base a la estimación de 3,4 personas por hogar, según la ONG Techo, los 8 campamentos reunirían más de 4.000 personas que anhelan levantar su vivienda en lo alto de Viña del Mar. Igual situación ocurre en San Antonio, donde se han instalado en tomas de terreno unas 3.000 familias durante los últimos meses. Se trata de las llamadas Villa Las Loicas, Villa El Boldo, Villa El Esfuerzo, Villa Esperanza y Villa 18 de Octubre. Similar cuadro afecta a ciudades como Iquique, Antofagasta y Copiapó. Sumemos finalmente el alto número de familias establecidas durante los últimos meses en parques, plazas o sitios seriazos, protegidos por una simple carpa. Se trata de una suerte de microtomas, proceso creciente en varias ciudades del país. Es una situación dramática, inédita en nuestra historia por la magnitud y la velocidad con que se ha generado. Calza bien la definición de antaño: poblaciones callampas, surgidas de la noche a la mañana. Han transcurrido más de 120 días del estado de excepción de catástrofe decretado por el gobierno y el MIMBU no ha ejecutado casi obra alguna destinada a mejorar al menos el suministro de agua en estos asentamientos, no obstante las amplias facultades de acción otorgadas por dicho estado de excepción. Recuerdo que el estado de excepción, la declaración de catástrofe, permite al presidente de la República restringir las libertades de locomoción y reunión, disponer la requisición de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar las medidas administrativas extraordinarias que sean necesarias para el restablecimiento de la normalidad. El MIMBU carece de una política adecuada para resolver las demandas de las familias instaladas en campamentos, por lo cual estos permanecen sin cambios significativos a lo largo de los años. Ignora la aspiración de la mayoría de las familias que anhelan permanecer en dichos lugares, donde han creado arraigo, redes familiares, escolares y comerciales, lazos de amistad, etc. En cambio, el MIMBU incentiva la construcción de conjuntos habitacionales, normalmente en bloques de 5 pisos de altura, localizados en terrenos adquiridos por empresas constructoras privadas que se destinan a quienes postulan para trasladarse a dichos conjuntos. En el caso de Viña del Mar, las empresas constructoras han promovido conjuntos habitacionales en Rodelillo Alto, destinados al traslado de algunas familias de campamento. Pero la demanda es tan alta que rápidamente aparecen familias sustitutas en los campamentos que abandonan las familias asignadas a los nuevos departamentos. Esto es irracional bajo el punto de vista humano, ya que, como hemos dicho, la mayoría anhela permanecer en los terrenos donde se ha establecido. También es irracional técnicamente, ya que no se aprovechan las potencialidades de autoconstrucción propias de los mismos pobladores, capaces de levantar construcciones bastante aceptables en algunos casos. Una política justa para enfrentar este problema es realizar todas las obras de infraestructura necesarias para transformar el campamento en un asentamiento normal y apoyar el mejoramiento de sus viviendas. Cada caso es diferente y requiere una solución particular. En tiempos pasados, esta línea de acción era posible implementar por la existencia de un gran número de pequeñas y medianas empresas constructoras que no ponían obstáculos a su intervención en terrenos donde permanecen residiendo sus moradores mientras se realizan las obras. En la actualidad eso es casi imposible, porque la gran empresa rehuye su intervención con las familias permaneciendo en el lugar de las faenas.
Se trata de una fórmula contraria a sus criterios de rentabilidad. Debemos incentivar el restablecimiento de pequeñas empresas constructoras o medianas para asumir el mejoramiento y la regularización de las viviendas levantadas por los propios pobladores. Esta es una opción apta para proporcionar trabajo a numerosos jóvenes arquitectos, ingenieros y constructores civiles, especialmente en la actual emergencia, cuando un gran número de ellos se encuentra cesante. Aquí cabe aplicar la opción existente en las líneas de acción del MIMBU llamada autoconstrucción asistida, regulada por el DS-49, que otorga un subsidio desde 650 UF para autoconstruir una vivienda en un sitio de propiedad del beneficiario, incluyendo los fondos para financiar una asesoría técnica. Además, permite comprar materiales de construcción en centros ferreteros en convenio con el Serviu con una tarjeta a nombre del beneficiado. Esta opción surgió a raíz del gran incendio que afectó a los cerros de Valparaíso en el año 2014 y ha tenido un éxito relativo, a juicio nuestro, por falta de voluntad del mismo Serviu para llevarla adelante. Estimamos que debiera impulsarse con más fuerza, ya que tiene el mérito de ser una fórmula participativa, contribuyendo a consolidar un sector de pequeños o medianos empresarios que podrían especializarse en esta modalidad. Es en los campamentos donde ha proliferado más fácilmente el virus COVID-19, afectando a un gran número de personas adultas y niños. No es posible hablar de restituir la normalidad eludiendo una respuesta a este desafío que debe ser prioritario, o planteando respuestas cosméticas, perpetuando un cuadro que debiera avergonzarnos como país. El Estado tiene la responsabilidad de asumir este desafío en forma prioritaria, para lo cual es necesario crear las instituciones capaces de enfrentarlo definitivamente, así como dotarlas de los recursos financieros que sean necesarios en el presupuesto de la Nación para los próximos años. Recordemos que el Ejecutivo debe presentar dentro de pocos días el presupuesto para el próximo año, que debiera ser aprobado por el Parlamento. Nos referimos al presupuesto que está vigente. Para enfrentar la solución a estas familias viviendo en condiciones de tan alta vulnerabilidad, nosotros proponemos la creación de sociedades mixtas, constituidas entre los Serviu y las municipalidades respectivas, tal como existieron hasta el año 1976, entre la Cormu y algunas municipalidades. Se trata de sociedades colectivas civiles de responsabilidad limitada, sin fines de lucro, que se rigen por las cláusulas que los socios acuerdan en el pacto social, con lo cual tienen mayor facilidad para la ejecución de las obras, omitiendo los pasos obligados en la administración pública. Deben consultar equipos profesionales multidisciplinarios, integrados por arquitectos, ingenieros, asistentes sociales, topógrafos y otros. Sociedades deben enfrentar no solo la misión de transformar los campamentos en asentamientos normales, sino que además preocuparse por la regeneración de conjuntos habitacionales construidos en la década del 50 y 60 del siglo pasado. Prolongar la vida útil de una vivienda es la mejor inversión que puede hacer cualquier Estado donde impere el sentido común. En estas sociedades mixtas se unen el apoyo administrativo y el financiamiento que proporcionan los Serviu con el conocimiento y la cercanía a los municipios con las comunidades asentadas en campamentos y o en conjuntos habitacionales que requieren su regeneración. Consideramos que el gobierno debe presentar a la brevedad una reforma constitucional que haga posible una acción directa del Estado o de sociedades mixtas como la que estamos proponiendo. Para ello es necesario derogar los números 21 y 24 del artículo 19, capítulo 3 de la actual Constitución. Por cierto que cualquier fórmula capaz de eludir una reforma constitucional sería más conveniente
en el corto plazo. Quiero decir que actualmente se discute, no sé en qué comisión del Senado de Vivienda, la posibilidad de hacer uso de la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. Se publicó el 2008, pero la última modificación proviene del 27 de enero del 2020, ley 21.206, que es un instrumento legal que permitiría en las actuales condiciones actuar en estos campamentos. Campamentos antiguos asentados en terrenos aptos. Lo primero es establecer la propiedad del suelo. Algunos campamentos están en terreno de propiedad fiscal o municipal, otros en terrenos particulares y algunos en suelo de propiedad indefinida. Aprovechando las facultades que le otorga el Estado de catástrofe, el mismo está facultado para adquirir o expropiar los terrenos de los campamentos establecidos en suelos aptos y suscribir con los representantes de los diferentes comités un compromiso de radicación. Tal medida descomprimiría las presiones por solucionar esta demanda y daría seguridad a los pobladores para invertir en el mejoramiento de su vivienda. Aprovechando las facultades otorgadas por el estado de excepción, proponemos que los servicios resuelvan el problema de la propiedad del suelo donde se encuentran asentados los 802 campamentos registrados por el MIMBU en 2019 mediante la adquisición y o expropiación de dichos terrenos. Los servicios de cada región debieran convenir la transferencia a los terrenos en beneficio de los campamentos mediante fórmulas de pago asequibles para ellos. Esta facultad de los servicios para adquirir suelos urbanos se apoya además en el decreto ley número 1305 de 1975, que dio origen a los servicios, donde se estableció que son herederos de todas las atribuciones y propiedades de las antiguas corporaciones que integraban el MIMBU. En consecuencia, tienen las atribuciones que les confirió el Decreto Supremo número 483 de 1966, que dio origen a la Cormu, invistiéndola de amplias atribuciones para la adquisición de suelos urbanos, como lo estableció el artículo 2 del título primero de su ley orgánica. Además, el título segundo, número 18 de la misma ley, establece lo siguiente, comillas: acordar las expropiaciones de inmuebles, adquisiciones, enajenaciones de cualquier clase de bienes y el arrendamiento o concesión de los mismos, fijando sus precios a valores de mercado, a valores correspondientes a las contribuciones de bienes raíces. Esta facultad de fijar el precio de los terrenos fue fundamental para acabar con la especulación de los suelos urbanos, ya que la Cormu fijó valores tal como los que establecía la ley. Los propietarios tenían la facultad de recurrir a los tribunales, en cuyo caso regía la fórmula llamada expropiación contenciosa. Dado que este mecanismo autorizaba a la Cormu a cancelar en 5 años el valor fijado por los peritos tasadores, la casi totalidad de las adquisiciones o expropiaciones efectuadas por la Cormu en ese periodo llegaron a un común acuerdo. Las facultades y atribuciones otorgadas a la Cormu y transferidas a los servicios están tan vigentes que este servicio acaba de suscribir el 2 de abril del presente año, se refiere al año 2020, un convenio con la Municipalidad de Las Condes mediante el cual le ha donado el servicio gratuitamente un terreno de su propiedad ubicado en calle Cerro Colorado y Américo Vespucio para la realización de un proyecto de viviendas sociales. El artículo primero de dicho convenio señala textualmente que el servicio está facultado para efectuar esta donación en su calidad de sucesor legal de las corporaciones del MIMBU y conforme a lo dispuesto en el artículo 25 y 26 del decreto ley 1305 de 1975 que ya hemos citado anteriormente.
¿Por qué, si el Serviu dona gratuitamente un terreno a la Municipalidad de Las Condes, invocando el decreto ley ya mencionado, no puede invocarlo para adquirir terrenos en beneficio de los campamentos de otras comunas? A nuestro juicio están vigentes las facultades que permitieron en el pasado adquirir terrenos en valores tasados por el mismo Serviu, acabando con la escandalosa especulación del suelo urbano vigente ahora. Afortunadamente, la mayoría de los campamentos, un 72,4%, se ubica en el área urbana, según el catastro efectuado por el propio MIMBU, en conformidad con lo establecido ya sea por el plan regulador comunal o por el plan regulador intercomunal respectivo. Por lo cual, esta situación también favorece la adquisición de dichos terrenos. La infraestructura de los campamentos es en general muy deficitaria. La mayoría carece de redes de agua potable y alcantarillado. Las instalaciones eléctricas son altamente vulnerables y la pavimentación inexistente. Es la primera medida que debe adoptarse en el marco de un plan maestro que fije en definitiva el uso del suelo. Con el curso de los años, las familias han ido autoconstruyendo su vivienda, en algunos casos de niveles aceptables. Muchos han recibido familias o amigos como allegados, por lo cual la densidad habitacional de estos conjuntos suele ser relativamente alta y cualquier plan maestro de solución definitiva exigirá normalizar estos casos. Además, será necesario abrir espacios para áreas verdes y equipamientos, lo cual exigirá el traslado transitorio de algunas familias a fin de generar un hábitat que cumpla con las normas establecidas en esta materia. En consecuencia, cada caso requiere una solución particular. También está disponible la modalidad de la transferencia gratuita de los terrenos de bienes nacionales al Serviu, lo cual fue aprobado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y fue una gran solución, por ejemplo en Antofagasta, donde además el MIMBU autorizó a su vez la transferencia de estos terrenos de manera gratuita a las familias por parte del Serviu. Este mecanismo se puede aplicar perfectamente a campamentos bien localizados y en terrenos factibles de urbanizar de propiedad de bienes nacionales o del Serviu. No es preciso cobrar a las familias por el terreno y deben considerarse estas normas vigentes. Otro aspecto importante a considerar es el aporte que pueden hacer los gobiernos regionales por intermedio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Existen convenios firmados en Antofagasta y Punta Arenas en que este fondo aporta recursos para la construcción de viviendas sociales y se puede aplicar también para procesos de erradicación de campamentos y realización de estudios como los planes maestros que se proponen en este documento. En el caso de la región de Antofagasta, se trató de un convenio en que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional aportó 63.000 millones y el Serviu 110.000 millones en subsidios. Nuestra propuesta plantea los siguientes pasos. 1. Adquisición de los terrenos donde se encuentran situados los campamentos, haciendo uso de las facultades que le permitan tasarlos directamente y suscripción de promesa de transferirlo a las familias residentes en los campamentos en valores convenidos mutuamente. Así también puede adoptarse la opción de la transferencia gratuita de los terrenos bienes nacionales al Serviu, anteriormente ya señalada. 2. Elaboración de plan maestro que permita fijar el destino y uso del suelo, liberando espacio para equipamientos y áreas libres. Esta es una tarea urgente y, tal como ya lo hemos expresado, podría contribuir a absorber la cesantía que afecta a muchos profesionales de nuestra área, donde cabe mencionar la acción y el rol que pueden realizar, además, los servicios de asistencia técnica del Colegio de Arquitectos y sus delegaciones zonales, quienes tienen la posibilidad de aportar en la realización de planos tipos y otras materias afines. 3. Mejoramiento de la infraestructura básica, completar las redes de agua potable, alcantarillado y electricidad. 4. Financiamiento y asesoría profesional
para la regularización de aquellas construcciones existentes posibles de autorizar legalmente o proyectos de nuevas viviendas donde sea necesario. Se requiere que las sociedades mixtas abran un registro de profesionales autorizados para ejercer esta labor y fije los honorarios por la prestación de estos servicios técnicos. 5. Entrega paulatina de títulos de dominio a medida del avance de las obras. Todas estas etapas deben llevarse a cabo con un alto nivel de participación de los diferentes comités existentes en cada campamento. También es aconsejable solicitar el apoyo de entidades como universidades regionales, colegios profesionales, ONG, movimientos populares, etc. Campamentos o tomas de terreno de reciente instalación. Lo primero a definir es si el terreno es de propiedad fiscal o particular, situación básica para avanzar en el asentamiento. En caso de tratarse de un particular, la lucha de los pobladores debe ser por lograr que los servicios adquieran y o expropien el terreno conforme a los criterios señalados anteriormente y lleguen a un acuerdo con los pobladores para su cancelación, valor que se añade al financiamiento del diseño y la construcción de una solución definitiva. Las tomas de terreno, comités de vivienda o cooperativas deben exigir el cumplimiento de la creación del Banco de Suelos Urbanos, anunciado recientemente por el ministro de la Vivienda y aprobado desde el año 2015 por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, sin que se haya materializado hasta la fecha. Esto significa transferir gratuitamente a los servicios terrenos urbanos propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, municipalidades, ferrocarriles del Estado, Fuerzas Armadas y de Orden, ENAMI, etc., para destinarlos a fines de vivienda social. En estos momentos estamos viviendo una situación absolutamente antagónica. La empresa de ferrocarriles del Estado está en este momento licitando una cantidad de terrenos admirablemente bien ubicados para la realización en algunos casos de proyectos de absoluto interés mercantil. En otros casos, en convenio con el MIMBU, pero por los cuales el MIMBU tendrá que remunerar, pagar con viviendas a ferrocarriles del Estado. Las primeras obras autoconstruidas por los propios pobladores deben orientarse a consolidar la amistad, la solidaridad y la fraternidad entre todas las familias integrantes de la toma. Para ello es útil levantar a la brevedad un recinto que haga posible este objetivo. Resulta recomendable desde un comienzo destinar un terreno para la implementación definitiva de un huerto comunitario, iniciativa que permite reforzar los lazos vecinales, además de la utilidad que presta en situaciones de emergencia con las que hemos vivido en estos días, ya que contribuye a asegurar el autoabastecimiento. La población Cuatro Álamos de Maipú es un excelente ejemplo al respecto. 6. Un asentamiento así ordenado y cohesionado es la mejor receta para luchar posteriormente por la dotación de las redes de los servicios básicos, así como conquistar el derecho a una vivienda adecuada y una ciudad para todos. 7. Como es natural, la toma de un terreno culmina con la construcción de una vivienda adecuada, para lo cual debiera recurrirse a las sociedades mixtas que hemos propuesto anteriormente. Estamos hablando de los campamentos de reciente instalación. Al respecto, es interesante intentar la recuperación de una línea de acción impulsada por la Corvi en el pasado, consistente en las llamadas viviendas industrializadas, construidas por pequeñas o medianas empresas que ofrecían modelos de unidades prefabricadas en 1 o 2 pisos de altura en base a estructuras de madera o metal y revestimientos livianos que hoy abundan en nuestro mercado. Corvi llegó a construir durante el primer año del gobierno de Allende 20.000 unidades de este tipo, compitiendo exitosamente con las grandes empresas constructoras. 8. Entregar los títulos de dominio, con lo cual se da por finalizado el proceso de regularizar definitivamente la situación de decenas de miles de familias afectadas por la falta de un techo digno.
Finalmente, consideramos que es de suma urgencia que el gobierno asuma su responsabilidad respondiendo a la dramática situación que afecta a decenas de miles de familias forzadas a vivir en condiciones tan inaceptables. La actual pandemia ha puesto claramente en evidencia esta realidad. En definitiva, se trata de rodear este noble y necesario objetivo de proporcionar un techo digno a tantos de nuestros compatriotas como una misión histórica que involucre a organizaciones gremiales, universitarias, sociales, juveniles, sindicales, femeninas, artísticas y culturales de Chile. La inauguración de cada campamento recuperado como un asentamiento normal debe celebrarse como una victoria nacional de la integración social urbana. Nosotros, arquitectas y arquitectos, no podemos sustraernos de este desafío. Ese es el documento, que repito, fue elaborado en agosto del año pasado, de manera que ahora hay situaciones nuevas que se han generado. Muchas gracias, don Miguel Launer, arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura. Para nosotros es un honor y un orgullo tenerlo aquí en esta comisión. De verdad creo que ha sido un gran aporte, sobre todo porque ha descrito lo que hoy día tenemos en nuestro país. Yo creo que el diagnóstico que usted hace efectivamente va a ir aumentando en el último tiempo en materia de campamentos y por lo tanto creo que esta comisión, más allá que responde a una inquietud propia del desafío que tenemos como Comisión de Desarrollo Social, es que no solo queremos no solo escuchar los planteamientos que usted ha hecho con respecto a la realidad que tenemos, sino que también las propuestas que me parecen muy interesantes y esperamos también poder abordarlas en lo que significa en esta comisión. Por lo tanto, reitero el agradecimiento y por supuesto a Lorena Stay, con quien tuve la oportunidad de conversar previamente e invitarla, y ella es directora y secretaria general del Colegio de Arquitectos de Chile, y yo le agradecerle también por todas sus gestiones y por supuesto también su compromiso de participar en esta comisión. Le damos la palabra a usted, Lorena, y agradecerle nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, es importante también indicar que la situación grave que hoy día están los campamentos, también existe una situación de carpas en la calle. Hay más de 20.000 personas que hoy en día se encuentran en esa condición. Para actualizar la cantidad de personas en campamento, hay 81.643 personas en familia y 969 campamentos, lo que ha aumentado en un 73,5% en 2 años. El déficit cuantitativo aproximadamente es de 500.000 viviendas y el déficit cualitativo es de 1.300.000 viviendas en déficit, lo que hace un universo de afectación de 6.600.000 personas afectadas. Sin lugar a duda, como Colegio de Arquitectos estamos abiertos a poder trabajar y apoyar en esta mesa. Miguel dio todas las posibilidades, los planteamientos que nosotros creemos que son posibles de implementar. Como Colegio de Arquitectos nosotros tenemos un programa que es asistencia técnica, la cual podemos apoyar desde las regiones a los servicios para que se puedan regularizar las viviendas y estas viviendas además puedan postular a beneficios. Es importante que desde el Colegio de Arquitectos también podamos cooperar en esta crisis que llevamos hoy en día. Tomar las medidas para prever durante el 2022 son muy importantes, que se proceda a la adquisición de terreno suficiente para cumplir completamente con el déficit actual, haciendo uso de las facultades vigentes. Así también se debe adoptar las modalidades de transferencia gratuita para todos los terrenos disponibles, como indicaba Miguel. La implementación de un programa de promoción y capacitación para la conformación de corporaciones de regeneración urbana y áreas pericentrales y barrios patrimoniales, donde los municipios y servicios generen proyectos urbanos de desarrollo barrial en conjunto con las comunidades residentes y los propietarios. Finalmente, indicar que el Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos, representado en las regiones por las delegaciones zonales, de manera colaborativa, ampliada y coordinada en conjunto con los órganos asesores,
conformados por los comités de especialidades técnicas, como son el Comité de Hábitat, Vivienda, Comité de Desarrollo Urbano, han realizado varias declaraciones, han asistido a reuniones con distintas instituciones y han participado en mesas de trabajo con el fin de colaborar y solucionar y dar respuesta a las necesidades que hoy tenemos como país y que se presentan. Documentos que pueden estar como apoyo a esta mesa. Gracias. Gracias, Lorena. Agradecerle también su compromiso y su colaboración con respecto a apoyar las iniciativas que tenemos como comisión de ir abordando temas de país. Por supuesto, por su intermedio, agradecerle al arquitecto Maurice Dintrans, que nos ha permitido también llegar hasta ustedes. Así que se agradece. ¿Tenemos más dentro de la presentación? No sé si ofrecerle la palabra Sí. al presidente, a la representante del Ministerio de la Vivienda. Sí, pero previamente, gustaría escuchar al parlamentario sobre ya. la exposición que ha habido. Me parece importante también su opinión antes del Ejecutivo. Por lo tanto, la diputada Claudia Mix. Después, sí, diputado Barrera. De un campamento, me parece. ¿Le damos la palabra entonces? Me parece. Entonces, de un campamento, doña Bárbara, me parece. Bárbara Mira y Bárbara Plaza. dos Bárbaras, Bárbara Mira y Bárbara Plaza. Están por ahí, entonces, para que las podamos escuchar también antes del Ejecutivo y los parlamentarios, por favor. Tienen la palabra. ¿Bárbara Mira o Bárbara Plaza? Para que se identifique, por favor. Bárbara Plaza. Perfecto, tienen la palabra. Primero que todo, buenas tardes a todos y todas las presentes. Principalmente agradecer a los parlamentarios, a los diputados y diputadas que se encuentran en esta comisión. Mi nombre es Bárbara Plaza Escobar, vivo en la comuna de Huechuraba, soy pobladora y asistente social de profesión y soy quien ha acompañado durante un par de meses, o sea, no un par de meses, mucho tiempo, a varias tomas de terreno desde su inicio y al campamento Jorge Nostroza, que es uno de los campamentos que lleva más de 20 años en la comuna. Principalmente quisiera referirme a la situación que hoy nos aqueja y nos convoca también. ¿Aló? Sentí Le como estamos que escuchando, le estamos escuchando. se me va la señal, perdón. Bueno, en la comuna de Huechuraba, la totalidad de los habitantes son de 98.671 según el censo y las estadísticas que nos entregan desde el 2017. Ante eso, quisiera pronunciar de que nuestra comuna ha tenido bastantes cambios en manera de infraestructura a través de los años, pero no ha tenido cambios ni tampoco menciones con respecto a las viviendas sociales. La comuna crece efectivamente, pero no crece principalmente para las personas más vulnerables, sino que crece para las inmobiliarias, para las personas que tienen los recursos económicos, y por eso también vemos que desde el estallido social y ahora desde la pandemia vimos un cambio sustancial dentro de la comuna con respecto a los asentamientos de las nuevas tomas de terreno. Anteriormente teníamos dos campamentos que eran formales, que era el campamento Jorge Nostroza y el Piedras de Chile. Hoy tenemos 4 tomas, las cuales están en proceso de una constitución para lograr ser un comité formalizado. Y aparte de las 4 tomas que tienen más de 300, entre 300 y 450 familias, tenemos 3 tomas las cuales no han sido catastradas. La verdad que la realidad que hoy se vive en nuestra comuna, con más de 4.000 allegados según el censo del 2012, es sumamente compleja. Más de 10 años no tuvimos respuesta habitacional para los vecinos y las vecinas. Solamente hemos recibido proyectos de integración. Estos días en la comuna de Huechuraba se modificó un plan regulador y se dio el vamos al proyecto del plan regulador número 6, el cual efectivamente va a dar más viviendas sociales, son 150 viviendas sociales a vecinos y vecinas de la comuna,
pero es un proyecto de integración, no así un proyecto habitacional, el cual necesita hoy la comuna de Huechuraba. Nosotros no tenemos espacios en donde se hayan adquirido viviendas sociales reales, no más de 10 años sin un proyecto que sea real, social para la comuna. Siento que desde nuestra mirada, desde el conocimiento del territorio, de las intervenciones que realizamos como vecinos y vecinas, apoyando a nuestros vecinos que están en esta dificultad, en situación de allegado y en las tomas de terreno, viviendo las precariedades y todo lo que conlleva a estar en una toma a un sitio irregular, y también a lo que lleva el vivir esperanzado de tener una vivienda propia y tener un lugar donde echar raíces y no ser segregados de la comuna. Siento de que necesitamos apoyo, están al debe con nosotros, con los ciudadanos y ciudadanas, y por eso yo creo que es súper necesario abrir estos espacios. Estoy muy agradecida del diputado Boris Barrera, de quien ha abierto este lugar de encuentro para visualizar lo que hoy ocurre en nuestra comuna. No es menor, creo que se hayan instalado más de 6 nuevas tomas de terreno. Siento de que hay una dificultad no solamente en Huechuraba, sino que a nivel nacional. No hay proyectos los cuales se hayan modificado para las personas que realmente necesitan su vivienda propia. Necesitamos la modificación de los presupuestos. Ustedes son quienes llevan esta línea, quienes son los que nos representan a nosotros hoy, a todos los ciudadanos en estos espacios. Lamento mucho que no esté el ministro, me hubiera gustado que hubiera estado presente. La verdad que siento que es importante que él escuche la realidad de todos los pobladores de distintos espacios. Agradecemos nosotras el estar acá y poder hacer mención. La verdad que la realidad de los campamentos y de las tomas de terreno hoy en nuestra comuna son totalmente precarias, vulnerables. No están los servicios básicos que todos podemos tener acceso, los que podríamos tener un poco más de recursos, pero siento que es tiempo de que se generen cambios desde estos espacios. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera, digo compañera porque llevamos acompañándonos mucho tiempo, trabajando en conjunto, velando por los derechos de todos nuestros vecinos y vecinas, Bárbara Mira, que es una de las dirigentes de las nuevas tomas de terreno que están en nuestra comuna de Huechuraba. Tiene la palabra Bárbara Mira, me decía. ¿Está por ahí o no? Sí. Sí, Bárbara. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Mira Tiznado y bueno, le agradezco la instancia a los diputados y las diputadas que se encuentran en la comisión, bueno, en especial al diputado Boris Barrera. Bueno, voy a partir comentándoles que nuestra toma surgió el 11 de noviembre del año pasado, debido al hacinamiento en el cual nos encontramos los habitantes de la comuna de Huechuraba. Bueno, en mi caso particular vivíamos en un departamento de 6 metros por 9 y éramos 12 personas las que nos encontrábamos habitando ahí. Cabe mencionar también que nosotros, los de la toma, somos hijos y nietos de personas que consiguieron sus viviendas en la misma circunstancia. Ya mi familia fue parte de la toma Oscar Romero en el sector de La Pincoya por 9 años. En nuestra toma también hay gente que en este caso tuvo que elegir entre pagar el arriendo y alimentar a su familia. Entonces, a través de esa circunstancia, debido al tema de la pandemia, la situación en la que nos encontramos en este momento a nivel como país, nos vimos en la obligación de llegar a esta instancia, a poder tener que tomarnos una parte del cerro, porque esa es la realidad. En este momento nosotros nos encontramos tomándonos el cerro que pertenece a Serviu,
Y como le digo, en este momento somos más de 110 familias las que nos encontramos tomando parte del cerro, que para nada es fácil. No es fácil hacer pasar a nuestras familias por esa situación, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, a personas con discapacidad por la situación, porque la gente puede decir, es fácil, te va a tomar el cerro, va a vivir gratis. Para nosotros no es así. Nosotros nos hemos sacado la mugre tratando de tener un lugar cómodo donde poder estar con nuestra familia. Debido al hacinamiento, la verdad, el hacinamiento en la comuna de Huachuraba es brutal. Es brutal. Lamentablemente nosotros tuvimos que llegar a esta circunstancia. El aforo, como se puede decir en este momento, por familia dentro de un hogar tiene que ser 5. Imagínense, nosotros éramos 12. En este momento nos encontramos en esta situación extrema, tomándonos el cerro. Y como le digo, en este momento quizá hay familias que están pasando frío construyendo sus hogares, sin tener los servicios básicos como la luz, el agua. Nosotros nos organizamos en esta toma en asambleas. En este momento tenemos presidente, secretario y tesorero, los que estamos sacando la cara, por así decirlo, por esta toma. Nos hemos organizado de tal manera que hasta estamos poniendo hormigón en la calle principal de la toma para poder tener acceso en caso de emergencia, para los carros de bomberos, en el caso de que tuviese que acceder la ambulancia. Si nosotros nos organizamos, no tenemos eso. Ya, y bueno, como le comento, en este momento la toma Alto Las Canteras se está conformando como comité. Desde el día 8 de febrero de este año comenzamos a hacer los trámites para conformarnos como comité. Debido a la pandemia se ha retrasado todo este proceso y estamos ya avanzando poco a poco para poder tener la directiva definitiva del periodo 2021. Para nada es fácil estar en una toma, para nada es fácil tener que hacer pasar a tu hijo por esto. Y como yo les digo, somos más de 110 familias, aproximadamente 80 niños, 20 adultos mayores, tenemos 2 personas con discapacidad. Y bueno, nosotros lo que esperamos en este momento es poder tener la solución habitacional, como todos los habitantes de la comuna lo quieren, como los habitantes de muchas comunas así lo necesitan. Así que yo agradezco la instancia de poder exponer mi caso en particular, el caso de nuestra toma, y agradecer el espacio nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, antes de dar la palabra, solamente un breve comentario, decirle a Bárbara Plaza, que planteó el tema de que es la visita del ministro. Efectivamente es la tercera invitación que le hacemos ya en esta comisión. Lamentamos nosotros también su ausencia y bueno, teníamos que realizar y continuar con nuestra sesión, por lo tanto la comisión no podía seguir esperando que el ministro estuviese presente. Por lo tanto, esperamos también que quienes lo están representando del Ejecutivo vengan con ciertas facultades también para que tomen nota de lo que ustedes han planteado. Por lo tanto, voy a dar la palabra primero a la diputada Claudia Mix, que había luego la diputada Erika Olivera, para ir anotando con respecto al uso de la palabra. Diputada Gracias. Claudia Mix tiene la palabra. Gracias, presidente. Obviamente agradecer a don Miguel, que nos ilustró además una historia de lucha y reivindicación por el derecho a la vivienda, que hoy día escasea en nuestra actual constitución como un derecho fundamental de la familia en nuestro país. Me parece que el de todo necesario darle una vuelta a la reflexión que él nos presenta. De verdad quiero agradecerle lo que nos presentó en la comisión. Obviamente agradecer a Lorena, que a través del Colegio de Arquitectos ponen a disposición sus conocimientos también para ir avanzando. Creo que va a ser un tremendo debate en la Convención Constitucional este tema del derecho a la vivienda. Lamentablemente tenemos un déficit, no un déficit habitacional, además, como lo decía don Miguel, hay un 10% de la población que tiene acumulada la cantidad de vivienda y hay un porcentaje importante de la población que no tiene acceso a una vivienda, pero sí en cómo el Estado finalmente se hace cargo de garantizar este derecho. Por tanto, va a ser muy importante que estos debates obviamente se van a dar allí. Y obviamente agradecer a las Bárbaras que me hacen recordar obviamente a dirigentes de tomas de mi distrito también, que han vivido situaciones similares
que se han visto en la obligación de tomarse estos terrenos. Y yo quiero aquí hacer varios puntos, vincular las presentaciones de los 4 presidentes. Una, es la necesidad urgente del compromiso del Ministerio a realizar el catastro. Estamos trabados en un tema administrativo para no seguir avanzando en la identificación de los campamentos. Lo manifestó don Miguel y por supuesto las dirigentes lo han planteado también lo hemos visto en el distrito, muy fuertemente en Lampa, Colina, que son las comunas que hoy día tienen mayor cantidad de tomas, es en el bloqueo de los municipios, por lo menos los que están yéndose. No me voy a hacer cargo de los que llegan, pero de los que se están yendo en el distrito, la poca voluntad para formalizar a los comités, la poca voluntad para poner a los ministros de fe para que estas organizaciones se transformen en comités, que se organicen, para poder hacer más fácil la tarea también. Si a todos nos conviene que la gente esté organizada, uno conversa con dirigentes y entiende que está hablando con representantes del territorio y por tanto para el Servio y para el Ministerio también es más fácil hablar con organizaciones, no con digamos con familias en forma personal. Hoy día la postulación a nivel colectivo es lo que se puede avanzar. Entonces creo que eso es fundamental. Primero, obviamente, la crítica a los municipios que ha bloqueado la formalización de las organizaciones y una cuestión que hay que eliminar de todas maneras. Tiene que haber disposición de toda la institucionalidad para poder avanzar. Segundo, es la necesidad urgente que el Servio se haga cargo de los catastros. No tienen planificados para hacer catastros hace mucho rato. Lo escuchamos en el encargado de asentamientos precarios cuando yo tuve reunión de hecho con ellos a propósito de las tomas de los campamentos de mi distrito, y ellos no tienen todavía autorizado ni capacidad técnica y de equipo de profesionales para salir a hacer estos catastros, por tanto están parados. Y a mí me parece que eso es grave, hoy día es una prioridad y es necesario poder identificar estos asentamientos para ir normalizándonos en el sentido de la organización, ¿no? Y por cierto, la urgente necesidad de crear estos planes maestros. Obviamente, yo me imagino que con la elección de los gobernadores, la tarea de actualizar los planes reguladores de las comunas y de la región va a ser una tarea primordial que nos va a poner por delante no solo la necesidad, presidente, de ordenar el uso del suelo, sino que también el acceso al agua. Cuando hablamos del uso del suelo también tenemos que pensar en la factibilidad del agua en aquellos suelos, y obviamente la regularización del alcantarillado, etcétera. Por tanto, creo que esto va a estar muy vinculado a la actualización de los planes todos los planes que hay que regular en todas las comunas y a nivel regional, ¿no? Eso va a ser fundamental. Y lo que sí me preocupa, y que creo que es tarea de todos como sociedad en el siguiente paso que vamos a dar, es que dejemos de perpetuar la pobreza, presidente. Cuando uno escucha historias familiares que la abuela, que la madre, que uno y que los hijos siguen viviendo en las mismas situaciones de precariedad, es porque no se han hecho bien las cosas, es porque la política pública en temas de vivienda está estancada hace décadas. Seguimos con la misma lógica a través de decreto ley de políticas públicas relacionadas con la vivienda igual a los que tuvimos en dictadura. No se han mejorado, estamos hablando de notoriedad en el avance, ¿no? De calidad en las dimensiones de las viviendas y más encima en la forma en que distribuimos el uso del suelo en nuestros territorios. Las prioridades no la tiene claramente la población, la tienen la inmobiliaria, está disponible para otros intereses y no para la vivienda. Así que eso nada más, agradecer la presentación de todo y obviamente esperar la respuesta del Ejecutivo respecto de los catastros, que me parece que es fundamental. Y bueno, escuchábamos la otra vez al ministro de Bienes Nacionales que nos contaba la disponibilidad de los terrenos públicos en las distintas regiones, y pedíamos en esa oportunidad que se nos especificara las razones, las motivaciones de la entrega
a distintos ámbitos. No sé si finalmente esa información llegó. Hasta ahí nomás lo dejo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Claudia Mix. A propósito de su última parte de su intervención, quisiera tomar un acuerdo con respecto al tema de lo que planteó también don Miguel Launer con respecto a los terrenos de ferrocarriles que dice que se están mercantilizando y que se están yendo a otros fines y no habitacionales. ¿Le parece que oficiemos o invitemos al presidente de Ferrocarriles para que venga a la comisión? ¿Sí? ¿El acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Gracias, diputada Mix. Diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludo a don Miguel, a Lorena, a Bárbara Mira, a Bárbara Plaza y a todos quienes nos acompañan. Presidente, yo cuando escucho las intervenciones de las personas que hoy día están dentro de estos campamentos, de las tomas, uno inmediatamente se recuerda de lo que significa vivir en un campamento. Yo en mi niñez viví en un campamento, por lo tanto conozco la realidad, conozco lo que se vive dentro de un campamento. Si bien en un campamento se vive finalmente como en familia, porque eso pasan a ser las distintas familias, pasa a ser la familia de uno, también se pasan muchas dolencias y precariedades. Entonces cuando acá nos comentan de cómo le ha costado llegar a obtener quizás un terreno para poder tener su vivienda, contar con su hogar, obviamente que uno entiende y empatiza inmediatamente con todas esas familias. Y la pregunta que yo hoy día me hago y que lamento también, que hoy día no esté el ministerio, no esté el ministro, yo creo que es súper importante que la autoridad en estos casos se hagan presente, precisamente por las mismas inquietudes que mencionaba la diputada Claudia Mix. ¿Cuántos son los campamentos que tenemos hoy en día? Acá nos acompañan algunas personas de la comuna de Huechuraba y precisamente en la semana distrital, ahora en la última semana distrital, yo anduve por Huechuraba y vi cómo ha crecido en el cerro, en los distintos lugares de la comuna, cómo va creciendo los campamentos. Y al hablar con algunas personas, precisamente con una dirigente con la que me encontré y le hice la consulta porque tiene una vasta experiencia en temas de campamentos o de vivienda, ella me decía que finalmente aquí no solamente pasa por lo que puede hacer el Serviu o el Ministerio de Vivienda, sino que también por lo que puedan hacer los municipios. Y muchas veces, desde lo que uno se da cuenta, son los municipios también quienes tienen que tomar este rol y ojalá hacer el contacto y mantener ese contacto con el Ministerio para que se pueda llegar, ojalá, a un buen término y no estar años esperando para contar con una vivienda digna. Y la pregunta que yo hoy día me hago, presidente, estamos en otoño, viene el invierno. Yo recuerdo perfectamente esos inviernos en el campamento del Porvenir. Y cuando empieza la lluvia, empieza el frío, uno se pregunta cómo están esas familias. Entonces la pregunta que yo le hago hoy día a Bárbara, a cualquiera de las dos, es cómo lo hacen para pasar en el invierno, cómo se calefaccionan, cómo se calientan, cómo pasan, porque, como lo dije, conozco esa realidad, pero me gustaría saber cómo lo están haciendo hasta ahora. Yo, presidente, la verdad es que no critico las tomas para nada, porque creo que es la última alternativa que usan las familias cuando no tienen respuesta, cuando no tienen otra alternativa. Por lo tanto, yo me sumo a lo que el día de mañana o hoy día mismo tomé esta comisión como acuerdo para poder llevar esta inquietud de seguir impulsando este tema que no es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo. Yo participé de la Comisión de Vivienda durante un año y la verdad es que ahí me di cuenta rápidamente de las problemáticas que tiene el tema de la vivienda, o sea, partiendo por el suelo, los precios altos de los suelos, de los terrenos, la verdad es que eso impide que las familias puedan avanzar rápidamente en la compra de ellos. Y por otro lado, presidente, también una vez que se construyen y se entregan las viviendas, lo que uno espera es que haya una mayor fiscalización, porque yo también me he encontrado con viviendas que se han entregado a las familias y resulta que llega el primer invierno y se mojan, se humedecen. Entonces también ahí yo creo que falta control y fiscalización y yo creo que también ahí las instituciones a cargo deben hacerse responsables. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Erika Olivera. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente.
Bueno, saludar a todos y todas los invitados e invitadas que tenemos. Como decía usted, la verdad es que es un honor tener aquí a don Miguel Launer. Y bueno, después le voy a hacer la pregunta. Le tengo una pregunta. Antes quería hablar un poco de la realidad, claro, de los campamentos. Nosotros en el distrito justamente hemos visto cómo estos han crecido. Lo decían ahí las dirigentes. En Huechuraba, solamente en la época de la pandemia, hay entre 4 o 6, no recuerdo si 4 o 6 campamentos nuevos. Y están todos a la orilla del cerro, de los cerros de Huechuraba. Pero hay más en todo el distrito. Hay uno grande en Cerro Navia, de más de 600 familias. Entonces, claro, y cuando vemos el problema, hay muchos problemas. Problemas primero que nada, como lo han dicho aquí también las diputadas, con el precio del suelo, con los subsidios también del Ministerio de Vivienda que no alcanzan a cubrir ese precio del suelo, por lo tanto la gente tiene que juntar plata, no sé, y todo eso gracias a entregar esto al mercado para que especule con los precios y no tener un Estado fuerte que pueda por lo menos regular esto y menos garantizarlo como derecho. Sin duda que el vivir en campamento es una medida extrema. Creo que, y siempre lo he dicho también, es un acto de protesta de todos los días. Gente que está en un campamento está protestando todos los días por ese derecho a la vivienda, en cada minuto. Entonces los admiro y las admiro principalmente a las mujeres, porque gran cantidad de las personas que sostienen esos campamentos son mujeres que se organizan, y cuando uno ve las dirigentes son casi puras dirigentes. Así es que, bueno, saludarlas por eso y darle a conocer mi admiración. La pregunta es a don Miguel. Él hablaba de que con el estado de excepción, bueno, sin duda que todas las formas, o sea, súper buena la exposición porque nos habla del problema, pero también de varias formas de cómo se puede solucionar. De hecho, el tema, por ejemplo, ahí en Huechuraba, que hay un campamento con más de 10 años, es justamente porque de ahí se va gente, pero después llega otra. Entonces se va ocupando el mismo espacio, pero como toma, en vez de ocupar el espacio como para construcción de vivienda, como lo que planteaba en su exposición don Miguel. Pero aparte decía de que el estado de excepción permite o le da herramientas al Estado para poder solucionar el tema de los suelos, de los asentamientos, esto como los campamentos. Y me gustaría si nos pudiera explicar un poquito, profundizar un poco en ese tema, porque si eso es así, significa de que en este momento ya hay una herramienta que se puede usar y no se está usando. Gracias, diputado Boris Barrera. Antes de dar la palabra, solamente sumarme también a lo que ocurre en el distrito de la gran metrópoli, como es la región metropolitana, pero también no es distinto en las regiones. Las regiones donde yo vengo, la región de O'Higgins, bien saben ustedes, hay campamentos que están ubicados casi en la zona urbana de algunos pueblos y ciudades dentro de las 20 comunas del distrito. Hace poco estuve en San Vicente, Tahuatahua, y se veía muy bonito el barrio, pero al interior había a la orilla de un cerro, igual que ustedes también, gente que vive sin los servicios básicos, o sea, sin agua, sin luz, en terrenos que no son propios, sin baño, sin servicios higiénicos. Por lo tanto, es una protesta permanente, y me sumo a las palabras del diputado Barrera. Diputado Jorge Sabaj tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, también sumarme a toda la preocupación que existe por la situación de los campamentos, que lamentablemente ha aumentado también en esta pandemia, manifestando una situación dramática que están viviendo miles de familias de chilenos, inmigrantes. En fin, lo que me gustaría saber es, digamos, ¿qué ha hecho el Servio en esta materia? Yo sé que hay un programa, que entiendo que aquí lo explicaron en una ocasión, pero ¿cuál es el programa con metas? Bueno, el catastro que mencionaban aquí, cuántas son efectivamente las familias que están en esta situación, y si estas familias están postulando los subsidios habitacionales. Entiendo que hay una política habitacional que es bastante, tiene muchos recursos para poder entregar vivienda, en los distintos programas de S49, de S10, en fin. Entonces me gustaría saber si aquí hay una estrategia para poder atender a estas familias y que pudieran primero saber cuántas son y cómo poder ir, ¿no es cierto?, regularizando el lugar donde viven, o bien buscando un terreno que sea apto para la habitabilidad. Me recuerdo aquí en la misma ciudad de Valparaíso, hace algunos años atrás, un tremendo incendio,
y precisamente las familias más afectadas eran las que vivían en los cerros, porque estaban en una situación de falta de urbanización, donde incluso llegaban los bomberos y con el agua en lugar de ayudar producían más daño por la falta de urbanización de los lugares. Y también hacerme eco de lo que se ha dicho acá. Efectivamente, en muchas ciudades ferrocarriles tienen los mejores terrenos para construir. Están ubicados en el radio urbano, pero son prácticamente intocables. Y muchos de ellos en algún momento, y es bueno que se invite al presidente de ferrocarriles, porque muchos de ellos se licitan mediante una lógica netamente mercantil, digamos, y incluso el mismo Servio ha dicho, mire, yo no puedo competir con el líder ni con Falabella, porque siempre se llevan las licitaciones, se las llevan ellos y se quedan con las mejores ubicaciones, en circunstancias que debiera haber una preferencia, y ahí yo creo que tenemos también un desafío legislativo, porque mal que mal esos terrenos fueron adquiridos con fondos de todos los chilenos, con fondos del Estado hace muchos años o siglos atrás, pero que deben tener una finalidad claramente o preferentemente de bien común, como son las viviendas. Gracias, diputado Jorge Sabaj. Bien, le damos la palabra al Ejecutivo previamente, o esperamos la respuesta de don Miguel, a no ser que el Ejecutivo está representado hoy día por don Juan Carlos. Carlos Garcés y don Gonzalo Gacitúa. Don Carlos Garcés. Es el jefe, el encargado nacional del programa de campamento. Perfecto. Gonzalo Gacitúa, asesor legislativo. Antes de don Miguel, ¿le parece que el Ejecutivo pueda tener un pronunciamiento frente a la serie de intervenciones para que podamos después cerrar con don Miguel? Tiene la palabra don Carlos Garcés. Perdón, presidente, voy a tomar la palabra yo primero, Gonzalo Gacitúa, asesor legislativo. Perfecto, don Gonzalo Gacitúa, perfecto. Gracias, presidente. No, primero, bueno, evidentemente agradecer la participación de don Miguel, de Bárbara Mire y de Bárbara Plaza, y sus opiniones y sus sugerencias. Fuimos tomando nota de todo ello y lo que han señalado los diputados de la comisión. Lo primero que quisiera precisar, presidente, es una cosa que creo que es muy importante dejarla clara. Está quedando la idea o la sensación de que al ministro no le interesa participar en la comisión y eso no es efectivo. La verdad es que el ministro fue citado en una primera oportunidad en la que el ministro asistió y lamentablemente, porque la comisión estaba viendo otro tema muy interesante, que se acuerda la sesión en que recibieron a comunidades migrantes, no se alcanzó a ver ese punto, por lo tanto fue citado una segunda oportunidad en la que sí asistió el ministro. Y el ministro fue a esta comisión y expuso el programa 100+100, el tema de cómo se abordan las políticas habitacionales para campamentos, en la sesión del 28 de abril. El ministro asistió y dio la opinión del ministerio al respecto, y de hecho comentó que el tema también había sido objeto de debate en una sesión especial de la Sala del Senado, unos días antes de esa sesión, y que fruto de eso se había generado la necesidad de generar una mesa de trabajo llamada Diálogo Nacional por la Vivienda en la Ciudad, que se conformó el 29 de abril y que se dio un plazo de 60 días para generar propuestas, especialmente centradas en campamento, pero en general en temas de vivienda y ciudad. Y ese trabajo está en desarrollo, ya está prácticamente terminando, quedan un par de semanas porque se plazo de los 60 días. Por lo tanto, después una nueva citación al ministro y ahí le respondimos por oficio a ustedes de que estábamos esperando el resultado de esa mesa de trabajo para ir a exponer bien las propuestas que salieran ahí. Y cuando llegó la citación a esta sesión dice que el ministerio recoja las opiniones y sugerencias que tanto los integrantes de la comisión como los invitados tengan a bien exponer. El ministro tenía otros compromisos, pero nos encomendó venir para tomar estos comentarios, pero eso sin perjuicio del interés de seguir participando y de poder seguir apoyando en la discusión que está teniendo esta comisión. Entonces, en ese sentido, creo que es muy pertinente hacer esa precisión. Respecto ya a las sugerencias y comentarios, creo que don Miguel toca en el clavo con varios puntos muy centrales, pero también hace presente ahí algunas cosas. Él mencionó, y quiero partir por una cosa que está en la mitad de su exposición, pero que creo que es muy relevante, mencionó la ley 20.234, que permite el saneamiento y regularización de loteos irregulares, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque cuando el ministro expuso, dio a entender o explicó que el programa de campamentos tiene 3 líneas de acción. La primera, o la que debiera ser la primera que se intenta abordar, es la radicación de las familias en el lugar en el que están actualmente emplazados, ¿ya? ¿Y cómo se hace esa radicación? La radicación puede requerir obras de urbanización y después quizás mejoramiento de viviendas ya construidas ahí, que es el caso, por ejemplo, de algunos cerros de Valparaíso y de Viña del Mar, tienen un poco esa tipología de asentamientos que están muy consolidados en cuanto a la construcción de las viviendas, pero que no tienen un buen acceso a servicios básicos. Esos se abordan, por ejemplo, con obras de urbanización, alcantarillado, agua potable, electricidad, pavimentación de las calles,
y eso se hace a través de la ley 20.234. ¿Ya? Esa ley, hay un proyecto de ley actualmente en trámite en el Senado, en segundo trámite, para perfeccionar ese procedimiento, para hacerlo más flexible, más fácil de aplicar, porque se ve entorpecido por cosas burocráticas. Está en segundo trámite, la Comisión de Vivienda inicia la discusión, la votación en particular este martes, por lo tanto debiera estar despachándolo pronto, y eso va a ser una buena ayuda para el programa campamento. De hecho, esos son proyectos de ley que surgen de mociones parlamentarias, pero al Ejecutivo le interesa mucho que avance precisamente porque el programa campamento lo utiliza, ¿ya? Entonces, ahí hay un elemento clave. Don Miguel también menciona mucho el rol de Serviu y como sucesor de las corporaciones, de la Corvi, la Cormo, etcétera. Y ahí ya se presenta un punto. Serviu sí hace uso de esas funciones. De hecho, Serviu expropia. Los Servius expropian y lo importante ahí es que tenga recursos para expropiar. Y ahí hay una discusión de la ley de presupuesto y de otras leyes que pueda tener las herramientas para poder utilizarlas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la misma ley 20.234, el programa campamento, y Carlos quizás pueda precisar un poco más, o en otra sesión quizás mostrar ejemplos más concretos. Muchas veces lo que se requiere hacer, si el terreno no es de Serviu, no es público, muchas veces la primera medida que hace Serviu es expropiar ese terreno y después hacer las obras para poder después transferirlas a las personas que ya están habitando ahí. O sea, son herramientas que se utilizan, no es que estén olvidadas y que no se tomen en consideración. ¿Ya? Entonces creo que hay una sintonía ahí de la propuesta y lo que efectivamente se termina haciendo. Esto se cruza con varias cosas también, ¿ya? Se cruza con otros proyectos de ley. Ayer se aprobó en la sala del Senado en general un proyecto de ley que ha sido bastante discutido, pero que está bastante reformulado, que es el proyecto de integración social, que ahora está muy enfocado en comités de vivienda y precisamente en la adquisición de suelo para los comités de vivienda y en la habilitación normativa de suelo para los comités. No sirve de nada comprar suelos si esos suelos no tienen norma. Por lo tanto, el artículo 50, que es el mecanismo que se ocupa para darle norma a los terrenos de comités de vivienda, tiene también algunas dificultades burocráticas que se buscan resolver con eso y acortar los tiempos de tramitación del artículo 50, poder comprar suelos de manera efectiva. La propuesta que se señala que, por ejemplo, todos los campamentos se compran o se expropian esos terrenos y que ese sería el mecanismo. Ahí hay que tener ojo. ¿Por qué? ¿Ojo en qué sentido? La primera estrategia es la erradicación vía urbanización. La segunda estrategia es la erradicación con un proyecto nuevo, que puede ser necesario hacer proyectos habitacionales distintos a las viviendas que ya están construidas ahí, tal vez por la misma densidad que ya tiene el campamento y que se requieren construir más viviendas que las que están ahí. Una erradicación en el mismo lugar, pero con un proyecto nuevo, y ahí hay que buscar una solución transitoria para las familias. Es un trabajo que hace el equipo de Carlos, que es un trabajo caso a caso, súper dedicado de cómo hacer ese proceso. Pero también la tercera vía muchas veces tiene que ser la erradicación. ¿Por qué? Porque hay campamentos que están en zonas de riesgo que no son mitigables. Y eso es una de las discusiones que están en el proyecto de ley de regularización de loteos. ¿Cómo abordamos aquellos campamentos o asentamientos irregulares que están en áreas de riesgo cuyo riesgo no es mitigable por una obra de mitigación? Los que son mitigables, bueno, quizás se puede hacer un muro de contención, una defensa fluvial o algo parecido, pero hay otros campamentos que están en lugares donde no hay obra humana que pueda evitar la exposición al riesgo. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es necesariamente erradicar ese campamento y buscar una solución en otro lugar. Todas esas tres estrategias son las que trabaja el programa de campamento, ¿ya? Y tiene que ir caso a caso, como digo, viendo cómo abordar eso. El tema del catastro, quizás yo soy el asesor legislativo, entonces ahí me voy a meter en algo que no manejo con ese detalle, quizás sea mejor que Carlos tome la posta y pueda él hacer algunas precisiones más metodológicas tal vez, pero quería hacer esos puntos generales en esta lógica que entendíamos que estábamos invitados no a exponer, porque ya había expuesto el ministro, sino a recoger opiniones, a recoger sugerencias, a tomar notas y a comunicarlas también a la gente que está viendo esto del diálogo nacional de la vivienda de la ciudad, de ver cómo hay quizás probablemente bastante coincidencia con lo que se está discutiendo ahí. Ese grupo, como informábamos en el ordinario 95 que les enviamos el 18 de mayo, está compuesto por representantes de universidades, centros de estudio, congresos, asociaciones gremiales, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, municipios, sociedad civil, fundaciones, dirigentes de comités, etcétera. Es un grupo bastante variado y que ha tenido un buen trabajo, ha tenido varias sesiones semanales, creo que van en 7 u 8 sesiones, no recuerdo bien, y han salido varias sugerencias importantes y hay temas con campamentos
que creo que van en la línea también de las sugerencias propuestas acá en esta comisión. Eso, presidente, quisiera pedir su autorización para que Carlos complementara algunas cosas de lo que yo he dicho. Tiene la palabra don Carlos Garcés. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, diputadas, diputados. Don Miguel, un honor estar de nuevo con usted en reunión. Yo estuve con el subsecretario en agosto del año pasado, cuando nos presentó la carta también. Quería aprovechar de pedirle, presidente, si de alguna manera nos puede poner en contacto con Bárbara Mira. Me interesa después conversar con ella y ver cómo la puedo asesorar, teniendo en cuenta que ya se está organizando como comité en la toma de Huechuraba. Primero voy a complementar lo que ya estaba comentando Gonzalo. Comentarles que nosotros por lo general, como decía, siempre buscamos la erradicación, ¿ya? Es lo primero cuando entramos a un campamento, hacemos el catastro, luego hay un diagnóstico con el que definimos la estrategia con el cual lo vamos a abordar. Siempre tratamos de que sea por medio de la erradicación, ¿ya? Nosotros, como explicaba Gonzalo, por ejemplo, en el catastro de los 802 campamentos que identificamos en 2019, que es el último catastro oficial del Ministerio de Vivienda, el catastro anterior es del año 2011, ¿ya? Para que tengan ahí también un orden de magnitud cómo ha ido creciendo. 2011 eran 657 campamentos con un poquito más de 27.000 familias. Luego 2019, 802 campamentos con 47.050 familias. Y lo que tenemos hoy día a la fecha, que ya lo estamos monitoreando desde octubre de 2019, nosotros tenemos un visor de toma, que hoy día va a ser la base para la actualización del catastro. Hemos identificado más de 480 nuevas tomas, ¿ya? Con cerca de 30.000 familias. Estos números no se suman así automáticamente, también hay que netearlo con la gestión que venimos haciendo. Ya del catastro de 2019, los 802, hay 234 que iniciaron el cierre, más de 15.000 familias que han salido de campamento. Entonces podríamos decir hoy día, lo que estamos estimando es que actualmente tenemos cerca de 1.000 campamentos con cerca de 80.000 familias, que son los números, en general los mismos números que comentó, que ya dijo Techo en el catastro que actualizó este año, ¿ya? Ahí también comentar que la metodología de catastro es bien distinta. Si bien los números son similares, nuestra metodología de catastro es censal, ¿ya? A diferencia de Techo, que identifica los territorios y después obtiene información de la cantidad de familias por un informante clave, es decir, por un vecino o dirigente. Nosotros, bueno, obviamente tenemos mayor capacidad y nuestro catastro es censal, es decir, uno a uno, hogar por hogar, se aplica una encuesta, y de esa manera obtenemos todos los. Para complementar lo que decía Gonzalo, nosotros por lo general logramos erradicar un 30% de los campamentos, ¿ya? De los 802 que tenemos registrados en el catastro de 2019, identificamos que 214, por ejemplo, están en zona de riesgo, ¿ya? Y riesgo que por lo general no son mitigables, ¿ya? Entonces, claro, hacemos estudios de mitigación, pero la realidad es que muy poco de esto podemos mitigarlo para poder erradicarlo, ¿ya? Hoy día comentarles también que tenemos 64 campamentos que ya iniciamos las obras de urbanización. Entre estos, por ejemplo, Manuel Bustos, que don Miguel también lo comentó. Manuel Bustos iniciamos las obras de urbanización el año pasado. A la vez, Valparaíso es la región más crítica en número de campamentos. Esto es algo que arrastra también desde el catastro de 2011. Hoy día lo sigue siendo y el aumento de toma también es la región que lamentablemente lo lidera. Pero también, como comentaba Gonzalo, nosotros la herramienta de compra o expropiación es una herramienta que manejamos desde que existe el programa en el año 2011, aplicando cuando es posible la ley de loteos irregulares, cosa que se da mucho por las características geográficas en Valparaíso y en Atacama, ¿ya? Yo diría que un 30 o un 40% de nuestro presupuesto se nos va en la región de Valparaíso por lo mismo, porque las obras de urbanización son muy caras, ¿ya? El presupuesto ha sido ascendente año a año. El año pasado tuvimos una ejecución histórica, teníamos disponibilidad presupuestaria de 21.000 millones de pesos y terminamos ejecutando cerca de 28.000 millones de pesos, ¿ya? Obviamente esto muy vinculado a obras también adicionales que tuvimos que hacer, gestiones adicionales por la misma pandemia. Este año esperamos estar ejecutando cerca de 30.000 millones de pesos. Y
bueno, justo estamos en las primeras discusiones presupuestarias para el próximo año con la IPRES y nuestra idea es seguir siendo ambiciosos en este ámbito, ¿ya? Contarles que el año pasado, por ejemplo, expropiamos terrenos importantes para seguir urbanizando el campamento Parcela 11 en Viña del Mar. Este año esperamos comprar o hacer una expropiación acordada en los terrenos de la Felipe Camiroaga, también en Viña del Mar. Todos campamentos de grandes dimensiones, más bien consolidados ya, con cierta antigüedad, donde creemos que es viable una solución por vía de urbanización. Aprovechando también que hay representantes de la comuna de Huechuraba, en especial por Bárbara, bueno, justo a mí los números que dieron me calzaban perfecto. Nosotros tenemos 2 campamentos, que es el Guerrillero y el Jorge Nostroza, histórico, que son parte del catastro. El Jorge Nostroza, a propósito, lamentablemente ha tenido varios incendios. Yo lo conozco desde el año 2012, estuve en un incendio ahí, y es un campamento que tratamos de cerrar en su momento y lamentablemente se repobló. Este está en un terreno privado, entonces lamentablemente ahí también tenemos menos herramientas nosotros. Es muy cierto lo que decían en las nuevas tomas. Hoy día nosotros tenemos registradas 7 tomas de terreno en la comuna de Huechuraba. Creo que los números calzaban perfecto con lo que comentaban. Y son tomas que están registradas en el visor que nosotros les dije que tenemos desde el año pasado, desde el principio del año pasado, donde hemos monitoreado este fenómeno, y es la base para la actualización del catastro, ¿ya? Ahí aprovecho de responder lo que decía la diputada Claudia Mix. Creo que ahí hay cierta desinformación, no sé con qué profesional habrá hablado o hace cuánto habló en su momento, pero nosotros estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año pasado. Nos acercaron, sobre todo por el fenómeno migratorio, interesados en poner sus recursos en Chile, porque como nunca Chile está recibiendo flujo migratorio, bueno, ellos nos están financiando el catastro de campamento. Y nosotros nos pusimos el desafío de no actualizar más el catastro cada 8 años, que venía siendo la tendencia, sino que actualizarlo con un máximo de 2 años, ¿ya? Y este es un trabajo que ya iniciamos. Nos está financiando el Banco Interamericano, como dije, el catastro, la actualización del catastro. Lo iniciamos ahora en el mes de mayo. Partimos por la región de Antofagasta, Valparaíso y la metropolitana, con un piloto de 50 territorios primero, y vamos a continuar con todo el resto de las regiones. Es una licitación que está haciendo el mismo BID, y los resultados esperamos tenerlos a fin de año. Es una actualización de catastro que tiene una metodología mucho más eficiente a las anteriores. Si bien habíamos mejorado mucho, hay mayor tecnología, también esto de hacerlo en periodos de tiempo más acotados permite obviamente mayor eficiencia. Así que eso, contarles que ya estamos actualizando el catastro, y la base de pistas para este catastro es el visor que les comenté que ya hemos generado desde marzo de 2020. Y nosotros, ¿por qué generamos este visor? Porque hubo una instrucción inmediata del subsecretario en la época por el fenómeno que veníamos viendo desde octubre de 2019 y lo que se potenció obviamente con la misma pandemia en las tomas de terreno, en el momento de toma de terreno. Entonces, desde marzo de 2020 tenemos este visor donde lo hemos estado monitoreando, y es la base para la actualización del catastro que estamos haciendo hoy día. Eso, ¿no? Cualquier duda o consulta quedo aquí disponible. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Carlos. Gracias, don Carlos Garcés. Mire, antes de que nada, comentarle que ya nos quedan 3 minutos de la sesión. Ya les fue convocada. Yo sugiero a esta comisión que podamos continuar el tema en la próxima sesión. Creo que no da para cerrarla el día de hoy. Creo que es necesario también seguir abordando en detalle lo que significa la posición del Ejecutivo, y que el ministro pueda participar en la próxima sesión. Pues yo creo que sería muy importante. Y como también resaltar un poco con respecto a lo que se ha planteado acá, creo que más que nunca se hace necesario que ojalá, y este es un mensaje tal vez para los constituyentes, en esta nueva constitución, que esperemos que se garantice el derecho social de la vivienda digna como corresponde, que ojalá tengan la posibilidad también de escuchar los planteamientos de nuestro Premio Nacional de Arquitectura. Es un mensaje. Diputada Claudia Mix. Sí, ojalá, disculpe, solamente diputada, para ver si es posible que ustedes también puedan asistir en la sesión con la próxima, que a los invitados que están todavía en la próxima sesión junto al ministro, más el ministro, ambos ministros, sí, y Ferrocarriles, porque el tema sería solamente esto. Perdón, pero a mí me gustaría responder a la consulta que me hizo el diputado Barrera.
Tendría que extender la sesión. ¿La podemos extender 10 minutos al menos? Sí, para que tenga unos minutos, don Miguel, y así después lo podamos cerrar también con la intervención de algunos diputados. Unos minutitos, por favor, para que después podamos continuar la próxima sesión y pueda responderle al diputado Barrera. Entonces, 10 minutos más entonces, diputado. Perfecto, don Miguel y después diputado. Perfecto. ¿Intervengo yo entonces? Sí, don Miguel, tiene la palabra. Bueno. Yo quiero decir que a nosotros en el gobierno de Allende nos tocó un terremoto en julio de 1971 y allí aplicamos el estado de excepción de catástrofe en forma absoluta. Es el mismo texto que rige hoy día y que da enormes atribuciones para actuar de inmediato. Tal como la leí con anteriormente, permite establecer requisición de bienes si es necesario, establecer limitaciones al ejercicio de derechos de propiedad y adoptar las medidas administrativas extraordinarias sean necesarias. Bueno, los Serviu son herederos de las atribuciones que tenía Cormo. En el caso nuestro, ¿cómo operábamos? Bastaba que la Junta Directiva de Cormo decretara la adquisición de un terreno como de urgencia y de utilidad pública para que nosotros pudiéramos tomar posesión inmediata de él en 24 horas, previo depósito en los tribunales de justicia del 10% del valor de la tasación establecida por nosotros mismos. Y de ahí en adelante se iniciaba un juicio en el caso de que fueran terrenos particulares, y por supuesto no había problema en el caso de que fueran terrenos fiscales. Es decir, es una atribución que hoy día tiene el director de los Serviu de todo el país, y no entiendo las razones por las cuales no hacen uso de esa atribución. Saben, ellos mismos, según el catastro, han establecido que el 70% de los campamentos catastrados el año 2019 están situados en terrenos aptos dentro de los planos reguladores o intercomunales. ¿Por qué motivo no se toma una decisión inmediata respecto a todos esos campamentos para lograr su radicación definitiva? Lo pueden hacer y hay que poner los recursos que sea necesario. Además, la ley en ese tiempo nos facultaba a nosotros, y no creo que eso haya cambiado, para, tal como lo repetí anteriormente, para cancelar el valor que los tribunales de justicia, en el caso que haya habido un juicio, establezca la Comisión de Orden Bueno, para cancelarlo en 5 años plazo. Facultad que obviamente impulsaba a los propietarios para admitir un común acuerdo, por lo cual escasamente tuvimos que hacer uso de esta condición de cancelar a 5 años plazo, porque todos los propietarios, en caso de ser propietarios particulares, se atuvieron a aceptar el común acuerdo. Una decisión de esta naturaleza descomprimiría enormemente la presión que nosotros tenemos hoy día, porque daría a las familias radicadas en campamentos la certeza de su radicación. Solo eso sería un factor enorme de descompresión y señalaría un camino para el futuro. Es una atribución que ustedes tienen que hacer uso de ella. Por ejemplo, no es posible el espectáculo que estamos teniendo en este momento, que la empresa de ferrocarriles del Estado, que ha mantenido ociosos terrenos magníficos, muy bien emplazados, en el corazón de muchas ciudades, está licitando en este momento 7 terrenos, algunos para fines absolutamente mercantiles, un strip center o qué sé yo, otros en permuta con el Ministerio de la Vivienda. Pero igual el Ministerio de la Vivienda va a tener que pagar de alguna manera en forma de vivienda la empresa de ferrocarriles del Estado. Eso es inaceptable. La empresa de ferrocarriles del Estado es una empresa estatal.
al igual que bienes nacionales. ¿Cómo es posible que bienes nacionales no le entregue gratuitamente los terrenos al MIMBU? Bienes nacionales no es propietario, es el administrador de los suelos de Chile. No tiene sentido que al transferirlo a una institución estatal como el Servio le cobre. Eso no fue nunca en el pasado. Durante el último mandato de Michelle Bachelet se logró modificar eso y hubo un número relativamente importante de terrenos que fueron transferidos gratuitamente por bienes nacionales a los servicios respectivos. ¿Por qué no ocurre eso hoy día? Esa es... Gracias, don Miguel. Don Miguel, le reitero que la próxima sesión de esta comisión es donde estaremos invitando nuevamente al ministro de Vivienda, al ministro de Bienes Nacionales y al presidente de EFE, de Ferrocarriles del Estado. Así que, por favor, para que también participe en la próxima sesión, donde también le haremos llegar la invitación a los que están hoy día en el panel y saludar a que también a los diputados que están en forma telemática, a la diputada del Real y al diputado Velázquez, don Esteban, y por supuesto también, como para cerrar, la diputada Claudia Mix pidió la palabra. Gracias, presidente. Dos cosas cortitas. Una que, bueno, una inquietud que me salió al final después que me intentaron aclarar lo de los catastros. Nosotros tuvimos una reunión con el programa de asentamiento y ellos nos dijeron que no estaban aplicando, que no estaban saliendo terreno, por tanto sería bueno que nos hicieran llegar la planificación que ellos tienen hoy día para ponerse al día en las tomas que no han sido catastradas, como un dato general para toda la comisión. Segundo, obviamente, el rol constructor del Estado también se ha abandonado a propósito de lo que acaba de denunciar don Miguel también. Y por último, quiero solicitar, presidente, la posibilidad de invitar a una organización en de pobladores, Ucamau, que construyó precisamente, después de años de lucha, un proyecto de vivienda llamada Maestranza en terrenos de EFE. Por eso quiero para que veamos que efectivamente la organización, los pobladores organizados pueden lograr proyectos que son maravillosos para 424 familias en el corazón de Estación Central, un proyecto que fue además diseñado por el célebre arquitecto don Fernando Castillo Velasco en sus últimos años de vida y que después lo continuó su hijo. Me parece que es bueno conocer esa experiencia de organización, además en terreno a propósito de EFE, y que además están en su segunda etapa, este proyecto de maestranza con viviendas, les cuento, de más de 62 metros cuadrados, superior a la vivienda básica que hoy día se está entregando. Entonces yo creo que también es bueno conocer experiencia que puedan ir avanzando, que puedan ir incluso copiando organizaciones en los comités, en las distintas tomas, pensando en ocupar estos terrenos no solo de EFE, sino que también de bienes nacionales, proyectos que son construidos y diseñados, o sea, donde en el diseño participan los vecinos que van a ocupar esos terrenos. Me parece que también es bueno que conozcamos esta experiencia y quería pedir que los invitaran a propósito que va a venir el gerente de EFE. ¿Sí? Eso, presidente. Sí, gracias. Sí, necesitamos entonces también la presentación de don Miguel, la vamos a contar con ella, don Juan Carlos. La presentación de don Miguel Lander, que es importante también tener. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, lo más importante de todo es que en esta Comisión de Desarrollo Social lo que buscamos justamente, como tal lo indica su nombre, de superación de la pobreza, también colaborar en lo más posible en ese desafío. Y en forma transversal es el objetivo que tenemos también de esta comisión. Así que muchas gracias por participar. Dios mediante, nos veremos en la próxima sesión y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Thank you.